los bendiga, hermanos, muy buenas tardes. Espero que en esta hermosa tarde estén listos para escuchar la palabra de Dios. Esperando que el Espíritu Santo de Dios les hable en esta hermosa tarde. Deseándoles a todos que se encuentren fortalecidos en nuestra fe con la palabra de Dios en nuestra vida. Y vamos a empezar con el versículo del mes, que es el Salmos, capítulo 40, el versículo 1, y dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Vaya que los que a veces nos esforzamos mucho más allá, dándole extra, a veces realmente somos un poquito atacados y somos un poco más probados de alguna forma o manera, y a veces no pasamos como el examen, la prueba, ¿no? Como que reprobados, ¿no? Hoy ayunamos, mis hijas y yo, y estuvo todo muy bien. Oramos, preparamos la palabra, terminamos y entregamos el ayuno, salimos, y cuando salimos, como dicen, tin, 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 nos pasaron dos cosas diferentes que nos sacaron de nuestra armonía. Y cómo es posible que las personas se dejen usar para quitarte ese gozo, quitarte esa paz, quitarte esa lucha espiritual que tú peleas por ser mejor, limpiarte, ¿no? Purificarte y realmente pues ser mejor. Y a veces no somos realmente santos como Dios es santo para podernos contener ante la injusticia, ante el abuso y ante las burlas, o que te ignoran, ¿no? Cuando te hacen algo, y es frustrante, ¿no? Ayer me pasó algo que iba con una persona y mis hijas le pasaron muy cerquitas a mi hija una camioneta, eran dos muchachas, y lo que más me enfureció, porque sí me enojé, salió la leona, no es tanto el que me haya pasado bien pegada a mi hija, sí me asustó, porque a veces cuando dan vuelta se cierra, se empieza a cerrar, y mi hija estaba bien pegadita, fue que se hayan reído. Y sé que otras personas no ven el panorama que uno ve, nomás ven como a tu alrededor, pero que yo soy la mamá y vi, porque yo iba a un lado de ella, del lado donde no pasó la camioneta, a un lado de ella, vi toda la acción. Y eso fue lo que me enfureció, que se hayan burlado, que me hayan ignorado, no voltearon para nada, ni una disculpa, nada, riéndose adentro. Dos muchachas. Me enojé tanto, me dio tanto coraje por dentro. Le digo, sí, soy una hija de Dios, sí, pero Dios, qué injusto. ¿Qué tal si lo hubieran lastimado a mi hija? Gracias porque no pasó a mayores, pero no soy santa para no molestarme, porque una madre va a reaccionar como yo reacciono. Y son cosas que a veces se nos prueban en nuestro diario vivir, nuestras conductas. Pero creo que los ayunos nos ayudan más, y cuando somos probados, creo que vamos por un buen camino, porque sabemos que no es agradable al enemigo que tú te quieras purificar, lavar, limpiar y ser más formado a la luz de la palabra de Dios. Y eres más atacado, más probado. Las personas son usadas para hacerte daño, lastimarte o ofenderte. Pero sé, como les he dicho en las otras predicaciones, no dejemos de persistir, no dejemos de luchar, de seguir orando, ayunando, buscando su rostro, hasta que nuestra carne mengue, hasta que ya no nos afecte como a veces nos afecta. Entonces vamos a empezar con el tema de esta tarde, iniciando con una oración. Señor Jesús, te damos gracias, que a pesar de las pruebas y de las luchas que pasamos, de buscarte de un hermoso tiempo, no lo quieran arrebatar y robar, que sigamos persistiendo, como se lo dije a mis hijas, sigamos echándole ganas. Un día va a menguar todo aquello y vamos a reaccionar de una forma más espiritual, donde no nos sintamos que es injusto y que es un abuso, sino pensar, Dios, de la forma que tú piensas y que tú miras las cosas, porque tú eres sabio y tú eres santo y eres una persona
digna de sabiduría y de inteligencia. Y sé, Señor, que si nosotros nos podemos regir conforme a tu voluntad y tu palabra, vamos a poderlo lograr si seguimos persistiendo en buscar tu rostro. Bendice a tu pueblo, bendice al oyente. Te pido que esta palabra sea para instruir a cada alma, a cada vida, que tal vez está esperando una palabra, una semilla que sea plantada en su corazón y dé el fruto. Y que cada día con esta hermosa palabra que tengas como regalo a esta alma que está preparada para esta persona, la riegue todos los días de su vida buscando tu rostro. Te doy gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias por amarnos. Gracias por estar con nosotros. Y damos inicio, Padre amado, a tu hermosa palabra que nos ha traído salvación y nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén. El tema se va a llamar la presencia de Dios en tu vida. ¿Qué significa presencia de Dios en nosotros? Fíjate, ¿qué significa presencia de Dios en nosotros? Significa que es tu guianza, es el amor de Dios, la palabra de Dios, la santidad de su Santo Espíritu para mostrarnos y enseñarnos cómo vivir y cómo conducirnos en esta vida diaria llena de obstáculos, de trabas, de peligros, de engaños, de traiciones y de las mentiras, para no desviarnos por los caminos malos y corrompidos. Su presencia nos aparta de los malos caminos, de las malas influencias, de los malos consejos, de personas que te dicen desobedece a tus padres, ignóralos, haz lo que tú quieres hacer, de los que te dicen no es malo y sí es malo. Con Dios en su presencia en nuestra vida es un corazón palpitando en ti para mostrarte y enseñarte que hay caminos correctos a seguir y a obedecer para nuestro bien, que te hace saber que algo anda mal y que no es correcto por el camino que vas. Su presencia es nuestro escudo, nuestro corazón, es nuestra coraza, nuestra arma con la sabiduría y la inteligencia de su palabra, conforme a la luz de su palabra, para revelarnos el discernimiento. Qué bonito tener el discernimiento, poder discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. De que no te engañen, ¿no? Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces la palabra de Dios en su presencia nos hace más sabios, más inteligentes, más prudentes. Somos más instruidos, tenemos más conocimiento, tenemos más entendimiento, más revelación. Qué hermoso es que todo eso se nos entregue. En Job 42, versículo 5, dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando aceptas a Jesús como tu único Dios y Salvador y te bautizas, tus ojos son abiertos y ves la verdad de todo. Por eso este versículo dice que de oídas sabía de ti, mas ahora que te he recibido en mi corazón, mis ojos te ven. Es increíble que cuando nosotros no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, no podemos contemplar ni ver las cosas. Estamos como velados, cegados. Como Jesús hablaba en parábolas, ¿no? Pero cuando una vez entra Jesús a tu vida como tu Salvador, se te abren los ojos espirituales. Es sorprendente, la palabra empieza a revelarse a tu vida. Y empieza a ver frutos en tu vida, porque la palabra la estás comiendo y la estás entendiendo y vas cambiando, vas creciendo
y vas madurando. Me gustó tanto este versículo que de oídas te había oído. Yo siempre creí en Dios, siempre creí en Jesús, pero no lo conocía como hoy lo conozco. Y muchas cosas yo no sabía, pero cuando vine a Jesús me sorprendí tanto de que yo pensaba que estaba bien, que no pecaba, que no hacía cosas malas porque no me consideraba que hiciera esas cosas. Pero cuando vienes a la luz de su palabra y ella empieza a reinar en tu vida, empieza a mostrarte que es todo lo contrario. Y una de las cosas que yo me sorprendí cuando yo recién me convertí es que a mí me gustaba mucho, obviamente, la música pop, me gustaba mucho la música techno para hacer ejercicio. Yo siempre hice mi ejercicio bailando, encerrada en mi cuarto. Pero cuando yo vine a Cristo y empecé con la adoración, la alabanza, fui introduciéndome, entrándome más en lo que es a cantarle y alabarle a Dios Supremo. Cuando yo quise ponerla, sentí dentro de mí una voz tan hermosa que me dijo, ya no la escuches. Y esa voz era el Espíritu Santo. Y es tan increíble que pude sentirlo, escucharlo, ya no la escuches. Me acuerdo que en ese tiempo estaba yo con mi música grabándola, agarré mis cosas y las tiré. Y me fui a un cuarto a poner las canciones de alabanza y de adoración, y ahí yo me metía con Dios. El Espíritu Santo de Dios, que es la presencia del Espíritu Divino de nuestro Dios Supremo en nuestra vida, empieza a manifestarse de esa forma y de esa manera. Es cuando lo empiezas a ver. Su presencia empieza a hacer cambios dentro de ti. Porque Él nos empieza a revelar su palabra. Nos enseña como cuando fuimos enseñados desde chiquitos, ¿no? Nos enseñaron desde chiquitos a comer, a hablar, a leer, ¿verdad? A caminar incluso, ¿no? Así somos enseñados por Dios con su palabra, porque somos bebés espirituales, somos nacidos de nuevo. Y aprendemos todo, cómo andar, cómo caminar, cómo comer, cómo hablar, cómo estudiar su palabra. Somos instruidos de esa forma y manera. Y nos instruye y nos enseña cómo vivir conforme a su voluntad y sus principios, sus cimientos, sus fundamentos, su verdad, su deidad. Así como nos dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, no se apartará de Dios. No nos apartaremos de Dios. Todos aquellos que somos creyentes en fe, caminando con Cristo, cuando nazcan tus bebés, entrégaselo al Señor. Haz una oración y entrega a tus hijos a Cristo, para que desde bebé les instruyas con su palabra. Oigan desde bebés canciones y alabanzas instrumentales o de voz para adorar y alabar al gran yo soy. Que empiecen a ver películas cristianas para niños. Empiecen cosas, fundamentos fuertes en sus vidas para que cuando sean grandes no se desvíen, no se aparten. Nosotros vinimos ya grandes al camino de Dios, ya mayores. Cuando yo acepté a Jesús, yo tendría que 25 años más o menos 25 años. Y para mí todo fue una enseñanza como una recién nacida. Yo nací de nuevo. Al aceptar a Jesús y a bautizarme, yo nací de nuevo. Y Dios me revistió de todo. Me consintió como uno tiene a sus bebés recién nacidos, los consiente, los cuida, respiran bien, darle sus comidas a sus horas, que duerman bien, descansen bien, bañarlos, cuidarlos, alimentarlos. Así es cuando tú eres recién nacido. Y somos instruidos. Y todo esto conforme nuestra intimidad que tengamos en su presencia, nos es revelado tantas cosas. Primero, su amor y su poder de transformarnos.
a una bella piedra preciosa que pueda brillar y dar luz a otros, a poder dar un buen reflejo de nuestra vida a otros, un buen testimonio. A veces muchas personas se convierten por ver testimonios, por ver otras vidas. Otros son personas que vienen a los caminos del Señor porque ven milagros en las demás personas, que Dios los ha transformado, que eran personas viciosas, eran personas que tú decías están perdidas, no tenían una esperanza, y dices tú, son hombres de bien, mujeres de bien, van a la iglesia, predican el evangelio. Dices, ¿cómo fue eso? ¿Cómo pasó eso? Y por eso que vistes de cómo eran antes, ahora crees. Porque esa presencia santa empieza a morar en todos aquellos que han decidido creer al gran yo soy y a su Hijo Jesús. Dios nos cambia de una forma tan especial y tan increíble. Limpia nuestra mente equivocada, nuestro corazón dañado, nuestra alma destrozada, nuestros sueños perdidos. Restaura nuestra salud deteriorada. Dios hace lo imposible posible. Sobre todo, perdona. Todo aquel que en este mundo nadie perdonaría, porque ve su corazón arrepentido y humillado y pide perdón y pide una restauración en su vida, una oportunidad, con deseos de que Dios lo escuche y lo perdone y le dé la oportunidad de ser una mejor persona. Y Dios te lo da, Dios responde, Dios te da la oportunidad, porque conforme a tu corazón Él te lo va a dar, porque Dios no puede ser burlado ni engañado. Él lo sabe todo, a Él no lo puedes engañar. Por eso muchas personas dicen, ellos no se merecen el perdón de Dios. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para decir eso? Si el Dios Supremo que nos hizo a ti y a mí ve en su corazón un arrepentimiento que es digno de perdonar el Dios Todopoderoso, ¿a ti qué? ¿O a mí qué? Es increíble cuando Dios perdona un corazón contrito y humillado. ¿Sabes que a veces son mejores personas que se arrepientan que nosotros? Porque Dios sí perdona y nosotros no. Por eso Dios nos enseña a perdonar y nos enseña a no juzgar y no señalar y no pisotear, no aplastar a las personas. Todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos y ser perdonados por el Altísimo y recibirlo en nuestro corazón y empezar una nueva vida. No somos quienes para querer destruir a esa persona o a esas personas por lo que hayan hecho, si Dios ya los perdonó. Y a veces pecamos más nosotros con nuestro comportamiento que esas personas que se arrepintieron de su mal. Recibieron al Altísimo, pero tú no estás en esos niveles. Es increíble, porque cuando se te perdona más, eres más agradecido, ¿sabes? Pero cuando se te perdona poco, no valoras, no agradeces lo suficiente. En Salmos 16:11 nos dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Nos muestra, nos enseña, nos abre las sendas de justicia para caminar en ella, para andar en su bella voluntad y no en la nuestra, creyendo en su palabra y obrando Él en nosotros para ser mejores hijos y mejores seres humanos. En Salmo 73:28 nos dice así, en cuanto a mí, acércame Dios. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras.
Este versículo me tocó a mí tanto porque yo todos los días lo vivo. El acercarme a Dios es el bien para mí. Sin la presencia de Dios en nuestra vida, hermanos, somos malos, con errores y grandes defectos por naturaleza. Pero cuando Dios habita en ti, todo cambia. Cada día eres una persona renovada por buscar más de Él, porque Él te trae un bien donde cambia tu forma de ser, de ver la vida, porque sin Dios no podría caminar en esta vida. No podría, hermanos. Sin Él no puedo. Es una vida tan dura y difícil, tan confusa. Jesús, el Hijo de Dios, que dio su vida por mí en la cruz. Estoy aquí, bien imperfecta, con equivocaciones, pero estoy aquí, buscando su rostro para menguar mi carne y su Espíritu Santo se exalte en mi vida, para que sea digna de su amor y de que Él me use conforme a su propósito y su voluntad. Y estoy muy agradecida y deseando que cada día mi carne mengue y pueda exaltar su Santo Espíritu en mi vida, en mi ser. Fíjate, a veces me quebranto con esto. Sin Dios no tengo luz para dar el bien. Si Dios no puede perdonar, ¿cómo puedo yo perdonar? Si Dios no puedo, sin Dios no puedo perdonar. El perdón, hermanos, es a veces difícil de perdonar. Cuando te siguen agraviando, es algo difícil, pero que es deleitoso cuando lo empiezas a lograr por Dios, por su santidad. Por eso te digo que Él te trae bien. Sin Dios no puedo ser agradecida. Sin Dios no puedo valorar lo que hoy día me permite tener. Sin Dios soy una persona que dañaría a los demás con mis defectos y mis malos pensamientos o mis malos deseos. Sin Dios no podría desearles el bien a los que dañan a los que amo o a mi persona. Sin Dios no podría servir ni estar predicando su palabra, y sin Dios yo no soy nadie. Si no fuera por Dios, no estuviera aquí. Si no fuera por Dios, no estuviera predicando esta hermosa palabra. Si no fuera por Dios, no estuviera aquí, no existiera, estuviera tal vez perdida, pensando que estaba bien, viviendo una vida cotidiana normal como los demás, sin tener una intimidad, una relación con Dios, sin conocerlo. Vivir mi vida como muchos viven, sin tener temor a Dios, sin congregarse, sin estudiar la palabra, sin orar, como todos viven. Pero cuando Dios empieza a habitar en tu vida, hay oración, hay búsqueda de su palabra, te sientas a la mesa con tu familia y empiezas a orar por los alimentos. Y a donde quiera que vayas, das gracias por los alimentos que Dios te provee. Y ahí es donde se muestra que habita un Dios, que hay luz dentro de tu ser, que es Él. Él trajo a mi vida la dicha de disfrutar todo lo que Él me ofrece cada mañana. Mi presente y mi futuro está en sus manos.
Mis sueños y mis deseos están en las palmas de sus manos. Le doy gracias a Dios por haberme permitido conocerlo y aceptarlo en mi corazón y en mi vida. No tengo con qué pagarle tanto favor y cómo pagarle el sentir gratuitamente de su apoyo y sobre todo el que Él me escucha. Siempre, hermanos, siempre Él te va a escuchar. Y también estoy tan agradecida con Dios por mi familia que me ha permitido tener. ¿Cómo no voy a buscar de su santidad? Él es Dios, el gran yo soy, el que es y el que será. Soy su hija, la niña de sus ojos. Por siempre, por siempre, por siempre seré su hija. Y siempre contaré con su ayuda y con su apoyo. Y sabré escuchar su voz en medio de su presencia santa. Eso es lo que Dios nos da cuando buscamos de su presencia. Y su presencia nos reviste de su poder y de su amor. ¿Cómo no servirle a este maravilloso Dios? ¿Cómo no esforzarte cada mañana al buscar su rostro? Porque es lo más hermoso que puedes hacer. A veces nos enfocamos tanto en otras cosas, pero si realmente nos enfocáramos, ¿quién es Él? ¿Qué valor tiene Dios? ¿Qué importancia tiene Jesús en nuestra vida? Lo buscarías como lo estamos buscando, porque te trae tantos beneficios, tanta paz, tanto amor, tanta luz, tanta fortaleza, tanta resistir las pruebas, las luchas, que nunca te va a dejar de apoyar y de ayudar. Él siempre va a estar ahí y a veces te sientes solo, pero Él está ahí. Me gusta mucho el de las huellas, que nomás se ven unas huellas, ¿no? Porque Jesús, son sus huellas de Jesús, porque te trae cargando a ti en sus brazos. Él te ayuda, Él no te deja, Él no te suelta, pero a veces nosotros sí lo soltamos y sí lo dejamos y sí lo traicionamos. Cuando las cosas no nos va bien o no recibimos lo que queremos recibir o no hay un milagro, ¿no? Yo deseo un milagro tan fuerte, tengo años esperando por ese bello milagro, pero no dejo de desistir, de insistir, de tocar la puerta. Aquí estoy, aquí Diana otra vez pidiéndote por esta persona que amo tanto, de ver el milagro. Porque Dios, me impacta cómo permitiste que Moisés lo usases para abrir el mar. Y pasó todo el pueblo. Y todos sus enemigos fueron destruidos. El mar se los tragó. Los hundió hasta el fondo. Y cruzó tu pueblo a salvo. En ese Dios yo creo. El Dios de lo imposible. Haz que hoy en día abran el mar. Quiero que veas hoy en día eso. Pero en los tiempos de Moisés se abrió el mar. Y el pueblo cruzó a salvo. No es diferente hoy en día. Los milagros se manifiestan de otras maneras y de otras formas, como abrir el mar. Personas que han sido sanas, que ha visto testimonios, personas sanas de cáncer, personas sanas de tantas enfermedades, ceguera en su vista, tantas cosas que se ha anunciado e informado que Dios hace y seguirá haciendo milagros. Personas que están a punto de ir al quirófano, pero esta persona oró y persistió orándole, clamando a Dios, hágase tu voluntad, que me permitas la vida, la sanidad. Y ya para estar ahí, ¿qué pasó? No es necesario operar. Me sorprende cómo es Dios. Y lo que me sorprende más es que cuando Dios te permite la sanidad, es porque tiene un propósito que aún no ha terminado en tu vida, ¿sabes? Así que sigamos echándole ganas a nuestro propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón. En Éxodo 33, 14 y 15 nos dice:
Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esta es una de las cosas que le he pedido mucho a Dios, su respaldo. Yo no me quiero mover sin su respaldo. Porque si Dios no nos da respaldo, no intentemos seguir sin su voluntad, porque las consecuencias suelen ser devastadoras, que las arrastras toda la vida. Es como darle un martillazo al clavo en una pared, quita el clavo, pero ahí queda el hoyito. Quedan las consecuencias. Y eso es lo que a veces duele tanto. Dios te perdona, pero a veces uno no se perdona. ¿Cómo ves? Pero en la presencia de Dios es donde podemos alcanzar esas cosas que nos traen sanidad. En Primera de Crónicas 16:11 nos dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Continuamente tenemos que buscar de su presencia, de su santidad, de su voluntad, siguiendo sus caminos, sus decretos, sus mandamientos. En 1 de Juan 4:15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Me gustó mucho este versículo porque dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Qué bonito es tener a nuestro Señor de nuestro lado. Si aún, hermanos, no han aceptado al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, solo haz una oración conforme tu corazón, con lo que quisieras decirle o pedirle al gran Salvador Jesús. Pon tu corazón hacia Él, no temas, no tengas miedo a acercarte a Él, no tengas miedo de orar, de platicar, de decirle lo que hay en tu corazón y que le pidas esa oportunidad de renovar tu vida, de sacarte de donde tiene que sacarte, de sanarte de lo que te tiene que sanar, de liberarte de lo que te tiene que liberar, de cadenas, de ataduras, de maldiciones, de lo que tenga que liberarte. Acércate sin temor. Él te recibirá con los brazos abiertos. Y una vez que lo aceptes en tu vida, acércate a una iglesia donde te den una guianza espiritual y te enseñen la palabra de Dios y te empiecen a instruir sobre el bautismo. El bautismo en el nombre de Jesús. Una vez que uno acepta a Jesús en su corazón, viene el bautismo, porque naces de nuevo con Jesús. Y ya pasas al reino de Dios como un hijo de Dios. No temas, porque es una bendición y un privilegio el aceptar a Jesús en tu corazón. No se me olvida cuando me dijeron estas dos hermosas mujeres que hicieron una oración junto con ellas. Y ellas me ayudaron a orar. Y acepté a Jesús. Pero lo acepté de verdad. Y Dios me tomó. Desde ahí me empezó a encaminar. Mis planes todos cambiaron. Fíjate cómo es Dios Todopoderoso. Al aceptarlo, empezó a mover todo. Yo quería quedarme en un lugar. Yo ya tenía planes. Y Él me movió. Y había una oportunidad de yo poder desobedecer ese propósito, mas sin embargo obedecí y me trajo a donde Él quería traerme y me ha bendecido. Me trajo obediencia, una gran bendición. Por eso es muy importante tener a Jesús en su corazón, porque tiene cosas preciosas para ti. Por último, en Mateo 28:20 nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Promesas que un día veremos al ir a su presencia allá en su hermoso reino que tiene preparado para todos nosotros. No dejemos de persistir, de buscar su presencia, su santidad, su voluntad, porque nos lleva a cosas grandes, nos saca de lo malo. Mira, es a veces difícil explicar que cuando tienes Jesús en tu corazón, otros puedan entender cómo empiezas a ver las cosas con Dios. Empieza a ver revelaciones a tu vida, que empiezas a caerle mal a los demás. Hoy, después del ayuno, fuimos a comprar algo y desde que yo entré, esta persona me observó y tú sabes y sientes, ¿no?, que no te va a tratar bien. No sé si a ti te puedes identificar conmigo, te haya pasado. Y yo lo ignoré. Veníamos de haber ayunado, teníamos muchísima hambre. No tenía nada que hacer. Ponía sus manos así jugando porque no tenía que hacer, nos podía haber atendido. Yo no dije nada, yo hice mi línea. Y como ya no tenía nada que hacer, como que no me quería atender, a eso me refiero de que caes mal. Y me acerco y empiezo a ordenarle, ¿no? Entonces yo le pedí ciertas cosas y me estaba dando otro tipo de alimento. Y yo le dije, ese no, el otro. Y me empezó a dármelo y me estaba dando una cantidad muy diferente a lo que yo le dije. Y se lo repetí como 2, 3 veces y como que no estaba entendiendo, yo creo que no estaba en su día. Y yo le dije, ¿sabes qué? Hazlo como tú lo estés entendiendo. Y solo me dio menos de la cantidad que le estaba pidiendo. Pero era una frustración que era como una pelea espiritual ahí. Y yo digo, ¿de qué forma le explico? Si está bien claro como el agua. Y no me entiende. Y me vine bien frustrada. Y a veces eso puede pasar cuando buscas mucho de Dios, cuando vienes de un ayuno, cuando vienes de una oración bien poderosa en la que te fuiste al monte, ¿no? Y a orar y vienes, ¿no? Y vas a algún lugar y bolas, ¿no? Ya te trataron mal, ya te hicieron algo y te quieren robar la bendición de la presencia de Dios en tu vida, te la quieren esfumar. Y yo te digo, hermanos, que no te desanimes, porque híjole, yo solamente he encontrado ese reposo cuando me pasan esas cosas, porque sí me ponen a veces mal, es de que tengo que persistir. Porque si dejo de persistir, sabes, la única dañada soy yo. Yo no quiero volver atrás, yo no quiero ser la misma de antes, yo quiero proseguir hacia adelante siendo mejor persona, aunque me juzguen, me critiquen, me señalen, murmuren, hablen, digan lo que digan, verdad o no verdad. Yo quiero continuar. Es feo, hermanos, cuando te atacan y te dicen cosas que no son reales, pero tienes que continuar, tienes que echarle para adelante. Y yo te invito que busques su presencia, nos trae mucho bien. La verdad, muchas cosas he menguado, gracias por buscarlo. Si no fuera mala mamá, mala esposa, mala hija, en el cielo como en la tierra, fuera una mal líder, una mala sierva, no estuviera aquí. ¿Tú crees que Dios lo permitiría? No. Tú no puedes mentir ni jugar con las cosas de Dios como hoy en día lo hacen. Es increíble que grandes hombres de Dios, mujeres de Dios, jueguen de que enfrente del púlpito son unas personas muy lindas, muy usadas por Dios, y están engañando a su esposa o viceversa a la esposa, o en su casa son otra cosa y fuera de su casa son otra cosa. Eso, hermanos, es bien feo. Y es una de las cosas que cuando yo estaba con mi esposo sirviendo en una iglesia, yo le dije, todo lo que yo estoy viendo en esta congregación no me gusta, me está haciendo mucho daño.
me está amargando en vez de ayudarme, en vez de restaurarme, en vez de sanarme, en vez de levantar mi fe, me están llevando a pique. Porque empieza la amargura, los gritos, las peleas de matrimonio, maltratos a los hijos. Eres hipócrita, eres una cosa en la iglesia, una cosa afuera. Y yo dije, ¿sabes qué? Ya estoy hasta aquí, esto no está bien, no está correcto. Nos estamos contaminando en la propia casa de Dios, pero no es la casa de Dios. Somos nosotros mismos que no buscamos de Dios y no menguamos nuestra carne. Y muchas iglesias están viviendo de esa manera. Cuando Dios empezó a revelarnos nuestra vida, las cosas que teníamos que cambiar, las empezamos a cambiar. Todas las cosas que a mí me hicieron, a mí en lo personal, jamás lo quiero hacer a nadie. A nadie, hermanos. Eso queda en mi alma lo que me hicieron. Pero yo no quiero tratar a nadie como me trataron a mí. O hacer lo que me hicieron a los demás. Dicen que trates a las personas bien como a ti te gustaría que te trataran. Porque si tú tratas mal, te van a tratar mal. Y aunque las personas te traten mal, sino tú bien, sigue adelante, sacúdete y sigue adelante. Yo me acuerdo que estaba tan desesperada porque yo ya quería salirme de ahí. Le hablé a mi cuñado, bien desesperada. Y dije, cuñado, por favor, quiero que me instruyas, quiero que me enseñes, sé que tú tienes mucha palabra, sé que mi cuñado tiene un don muy bonito de ser maestro, él enseña muy bonito. Y yo le dije, por favor, instrúyeme, enséñame, no quiero ser engañada, quiero saber la palabra de Dios. Yo siempre cuando entré a las iglesias quería que me enseñaran, que me discipularan, que me instruyeran la palabra de Dios. Yo tenía tanta hambre de Dios y siempre me la negaban, que tenía que tener años de servicio, tenía que mostrarles fruto para que pudieran enseñarme. ¿Cómo es eso? A nadie se le niega la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Mira, todo el que aquí está escuchando esta palabra y te está trayendo bendición y edificación a tu vida y cambia a tu familia y en tu matrimonio, compártela, dáselas a lo que a ti te hace bien y te trae beneficio y ves la mano de Dios, compártesela a otros más, les va a traer también bendición, como a tu vida. Yo te comparto lo que Dios me ha traído de bendición y de edificación y te comparto lo que no hagas para que no caigas en dolor y en sufrimiento. Por eso busquemos la presencia de Dios. Es muy importante porque eso es lo que nos hace los cambios en nuestra persona, en las iglesias, en las congregaciones. Nosotros somos la iglesia, hermano. No son las cuatro paredes, no es el edificio, eres tú. Tú decides si quieres crecer y cambiar o si quieres seguir siendo igual. Yo sí quiero seguir cambiando. Yo sí quiero que me quite la cochedumbre, Dios, de mi vida. Todos los días voy a aprender nuevas cosas con Él. Y cada día voy a empezar a soltar cosas malas. Porque me estoy lavando, me estoy limpiando, yendo a la presencia de Dios. Y Él prometió que hasta el fin del mundo estará con nosotros. O sea, no estamos solos. Nunca estaremos solos. Y el día que Él venga por su iglesia, nos iremos con Él en sus moradas allá en el reino. Dejemos semilla en esta tierra, dejemos huellas, hermanos. Yo te comparto con todo mi corazón lo que Dios ha dado a mi vida para que seas edificado. Jamás te voy a compartir algo malo para dañarte. Al contrario, para edificarte, para que te alimentes, para que prosperes, para que tu vida sea fructificada, tu matrimonio, tus hijos, tu hogar, tus finanzas, tu fe, tu caminar, tu servir. Todo lo que aprendas en la palabra de Dios, en esta intimidad de buscarlo, vas a encontrar grandes tesoros que te van a ayudar a salir adelante y estar fuerte en tiempos de necesidades y de luchas. Deseo con todo mi corazón que Dios les haya hablado en esta hermosa tarde. Bendigo todo oyente y les pido que sigamos persistiendo,
y que Dios nos los bendiga. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta bella palabra que nos edifica y nos da las fuerzas para seguir continuando en esta vida. Gracias por tu santidad y tu presencia en nuestra vida, que nos hace mucho bien, nos trae mucho bienestar y cosas positivas vienen a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a agradarte y bendecir mucho a aquellas personas que necesitan de tu luz cuando un día nosotros la necesitamos. Bendícenos, Padre, con tu presencia, con tu fidelidad, tu provisión, tu santidad en nuestra vida, en nuestro caminar. Bendito seas hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.